Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros. Iniciamos la sesión del día de hoy. Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a continuar con nuestros ejercicios de circuito mixto de resistores. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algo que deseen compartir con el grupo? ¿Alguien No, que me pueda profe. confirmar si me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Ok, gracias, Carlos. Voy entonces a compartir la presentación. El día de ayer nos quedamos en el avance de un ejercicio y no lo terminamos. Vamos a concluir el día de hoy y vamos a tratar de realizar otro similar. Entonces, bueno, rápidamente vamos a hacer un recuento muy rápido de lo que hemos visto hasta hoy. En electrodinámica, o lo que estamos viendo en esta parte es lo que es un circuito eléctrico, cómo se conforma, las diferentes variables de un circuito eléctrico, las variables eléctricas desde luego. Vimos la determinación de la potencia y la energía de un circuito, incluso el calor, y después veíamos que podíamos tener las resistencias o los resistores conectados en esta primera forma que es el circuito serie, y había unas ecuaciones características para el circuito serie, de acuerdo a las características propias que conforman el circuito. Vamos a recordar, en el circuito serie la resistencia total va a ser la suma de las resistencias. La corriente total que hay en el circuito pues será la misma que haya en cada resistor, porque es una sola trayectoria la posible para esa corriente. Y el voltaje total se va a conformar de la suma de los voltajes, o lo que es lo mismo, los voltajes se van a repartir entre los diferentes elementos del circuito. Esa es la característica principal de las características principales de este circuito serie, y son las ecuaciones que nos sirven para resolver estos circuitos serie. Para el caso del circuito paralelo, que es cuando todos los elementos del circuito, en este caso los tres resistores, por una parte están colocados o conectados directamente a un borne de la fuente y sus otros extremos están conectados directamente al otro extremo de la fuente, eso se considera un circuito paralelo. La característica principal del circuito paralelo es que los voltajes son iguales en todos los elementos del circuito, y que la resistencia de este circuito, debido a que tiene pues varias posibilidades para moverse por ahí, varios caminos para moverse los electrones, resulta que la resistencia total del circuito siempre va a ser menor que la menor de las resistencias que estén ahí conectadas, de tal suerte que vamos a encontrar su valor mediante esta expresión matemática que es la inversa de la suma de las inversas. Y de igual manera las corrientes, como están, tenemos igual varios caminos para que la corriente fluya a través de estos elementos, pues la corriente total del circuito va a ser precisamente la suma de las corrientes individuales en este circuito.
Y entonces estábamos viendo que pues había también otra clase de circuitos que ya no se podían ya no se podían identificar claramente o puramente como serie o como paralelo, sino que son una combinación de ambos circuitos. Y llegamos a este tipo de circuito que se llama circuito mixto, en donde tenemos pues ya una combinación de conexiones serie y paralelo de los elementos. Y entonces lo que tenemos que hacer en este caso es ir identificando en primera instancia los elementos que estén puramente en serie o puramente en paralelo, ir reduciendo este circuito para poderlo solucionar. En este primer caso lo que identificamos es que estos resistores 2 y 4 pues son, estos entre sí están en serie, entonces podemos reducir esos primeros dos en uno solo, equivalente, que le llamamos el resistor 2, 4, y como están en serie, pues su resistencia equivalente la calculamos sumando simplemente sus resistencias. Después de que hacemos eso, redibujamos nuestro circuito, y al redibujar nuestro circuito observamos que se ve claramente que entre el resistor 3 y el resistor 2, 4 están en paralelo entre sí, y entonces podemos hacer una nueva reducción, encontrar un equivalente de estos tres resistores, el resistor 3 y el resistor 2, 4, que ya está englobado en este resistor equivalente. Y lo que sigue entonces es calcular una resistencia equivalente de estos tres resistores, y lo hacemos de acuerdo con lo que vimos para el circuito paralelo, haciendo la inversa de la suma de las inversas, que es la forma en que podemos encontrar la resistencia total en un paralelo. Y encontramos este valor de resistencia para este arreglo de 3, 2, 4. Y aquí podemos observar también que este es de 2.04 ohms. Eso es menor que los 3 ohms, que es el menor que tenemos aquí conectado. Entonces eso cumple con las características del circuito serie. Una vez hecho eso, resulta que tenemos un resistor equivalente a esos tres, el 3, 2, 4, que si redibujamos el circuito y colocamos ese resistor equivalente, tenemos que nos queda un circuito puramente serie, y hay tres resistores, el resistor 1, el resistor 3, 2, 4 y el 5, y que los tres están en serie entre sí. Entonces, en este punto ya podemos calcular una resistencia total del circuito, y como están en serie, pues los calculamos sumando las resistencias individuales, y de esa manera determinamos la resistencia total. Finalmente dibujamos un circuito simple con un solo resistor, que es el que tiene el efecto de todos los demás resistores, con la resistencia total. Y bueno, solamente para ver que pues en este punto podemos calcular sin ningún problema la corriente total del circuito, pues mediante la ley de Ohm, dividiendo el voltaje total del circuito entre la resistencia total del circuito, podemos calcular esta corriente total. Y fue lo que hicimos, obtuvimos un valor de corriente total. Y cuando hicimos eso, pues ya empezamos entonces a regresar en el circuito, porque de aquí, una vez que calculamos esta corriente total, pues tenemos que empezar a regresar el circuito hacia arriba y ver que esta corriente total que calculamos, pues es realmente la corriente que pasa por cada uno de estos resistores. Por ejemplo, que pasa por este resistor 1. Aquí hay una corriente 1 por este resistor 1. Y aquí hay una corriente que pasa por este resistor 324, lo voy a simbolizar así. Corriente 324. Que pasa por los resistores 3, 2 y 4, o el conjunto de ellos. Y acá también abajo hay una corriente que pasa por el resistor 5. Y entonces, de acuerdo con las propiedades del circuito serie, estas tres corrientes son iguales, y por esa razón aquí hicimos esta igualación. La corriente total que calculamos pues es exactamente igual a la corriente en el resistor 1, y exactamente igual a la corriente en el resistor, o en el conjunto de los resistores 3, 2, 4, y es igual a la corriente en el resistor 5. Eso lo hicimos solamente por la propiedad del circuito serie, o de esta parte que están en serie estos tres elementos. Y bueno, ya con eso logramos determinar al menos dos corrientes individuales, la corriente 1 y la corriente 5, que ya están acá puestas en la tablita.
Pero también es importante porque eso nos permite calcular los voltajes individuales de estos elementos. Eso nos permite calcular el voltaje 1, el voltaje 5 y el voltaje 3, 2, 4. Y después corroboramos al final que cuando sumábamos estos tres voltajes obteníamos un valor cercano al voltaje aplicado. Idealmente debería ser el mismo, pero como tenemos ahí algunos valores en que hemos truncado decimales, pues hay alguna diferencia muy pequeña, pero prácticamente se considera que es el mismo valor. Entonces, hasta aquí nos quedamos en la sesión pasada, muchachos, y decíamos que al calcular este valor, este voltaje 324, esta es la clave importante para poder seguir resolviendo el problema, porque entonces, una vez que tenemos este valor 324, tenemos que regresar otra vez en nuestro circuito hacia arriba, a esta parte en donde se formó ese resistor equivalente 324, para ver qué más podemos resolver. Y eso es con lo que vamos a continuar, válgame la redundancia, a continuación. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, maestro, ninguna. No, profe. Ok. Entonces, vamos a ver, ahorita vamos a observar esta parte que está punteada. Ya hice el arreglo en la presentación para llevarnos toda esta información a esta lámina. Bueno, creo que ya la empezamos a hacer. Vamos a seguirla viendo porque no la terminamos. Decíamos que en esta parte punteada ya está aquí la imagen de lo que es el conjunto del resistor 3 y el resistor 2,4, que en conjunto forman el 3,2,4, y que tienen aplicado ese voltaje que calculamos antes, el voltaje 3,2,4. Y bueno, si observamos aquí prácticamente podemos definir directamente que el voltaje aquí en el resistor 3, pues es exactamente el que calculamos ya para el 3,2,4. Y lo mismo ocurre para el voltaje entre el conjunto de los resistores 2 y 4. Tiene el mismo valor que es este que pusimos aquí y que calculamos previamente. Eso es importante nuevamente porque si recordamos, este resistor 2,4 se formó por estos dos resistores, el resistor 2 y el resistor 4 que estaban en serie. Y de acuerdo con lo que calculamos, entre los extremos de esos dos resistores existe este voltaje 2,4. Eso nos permite que determinemos cuánto vale la corriente a través de este resistor 2, que es esta corriente 2, y cuánto vale la corriente a través de este resistor 4, que es pues, la corriente que circula a través de este conjunto de resistor 2,4, por eso así le llamamos a esta. Y por definición, sabemos que esta corriente pues es el voltaje que existe entre estos elementos, que es el 2,4, que ya habíamos calculado aquí, entre la resistencia 2,4 que habíamos calculado desde el principio, cuando empezamos a reducir nuestro circuito, que está aquí, son 6 ohms. Y de esa manera pudimos determinar cuánto es la corriente que pasa por estos dos elementos, que es esta corriente 2,4. Y como estos dos están en serie, pues esta corriente 2 es igual a esta corriente 4 y es igual a esta corriente 2,4, que es la que calculamos. Y hasta este punto nos quedamos, en donde ya determinamos la corriente 2, la corriente 4, y eso nos va a permitir más adelante calcular sus voltajes. Pero por lo pronto vamos a poner sus valores aquí en la tabla para ver qué es lo que nos hace falta. La corriente 2 que calculamos ya es de 4,22 amperes. Ahí tenemos el cálculo a la extrema derecha, 4,22 amperes. De igual manera la corriente 4 vale lo mismo, porque esos dos elementos están en serie. 4,22 amperes. Y lo único que nos hace falta es determinar cuánto vale esta corriente 3. Aquí entonces es con lo que seguiríamos en la determinación de esta corriente 3. Muchachos, por definición de la ley de Ohm, la corriente 3, ¿a qué sería igual o cómo podemos calcular la corriente 3? ¿A qué sería igual? Voltaje 3 sobre resistencia Entre 3. resistencia 3. Muy bien, voltaje 3 entre resistencia 3. Y vamos a ver si esos dos elementos ya los tenemos. La resistencia 3 sí, porque es un dato. Pero el voltaje 3 también, porque aquí ya lo tenemos. Fíjense que esto lo determinamos apenas hace el paso previo, cuando analizamos este paralelo.
Entonces ya tenemos también este voltaje 3 y podemos entonces calcular nuestra corriente 3, que serían los 25.357 volts. 25.357 volts entre los 3 ohms, que es la resistencia 3. Y si me ayudan, muchachos, ¿cuánto es esto? 8.45. 8 punto qué, perdón? 45. 8.45, ok. 8.45 amperes, ¿no? Es corriente. Y entonces, pues ya tenemos el último valor que nos hacía falta para calcular la, la última corriente individual que nos hacía falta, 8.45 amperes. Y bueno, vamos a ver qué más tenemos. La corriente 3. Nos faltan calcular solamente los voltajes 2 y 4. Pues aquí ya habíamos puesto el voltaje 3 explícitamente. Nos hace falta únicamente calcular cuánto vale el voltaje 2 y el voltaje 4. ¿Qué hacemos para eso, muchachos? ¿Cómo calculamos B2 y B4? B2, ¿a qué sería igual? Voltaje 2 es igual a la resistencia 2 por intensidad 2. Ajá, R2 por I2. Y R2 ya la conocemos. Profe, ¿Sí? pero ese ya lo calculamos, ¿no? Es igual a 8.44. Sí, perdón, ya está arriba, sí, ya lo calculamos, nada más que no lo habíamos puesto acá. Efectivamente, gracias, Alonso. Efectivamente ya estaba acá. Este valor ya está aquí, es 8.44 volts. Entonces lo único que nos falta es el 4, ¿no? Sí, Este voltaje 2 ya está, es 8.44. Lo calculamos allá arriba, porque fue con lo que empezamos aquí a trabajar. Este voltaje 2, 8.44 volts. Y entonces lo que nos falta es el voltaje 4, igual. Por la misma razón que es, debe haber correspondencia. intensidad 4 Ajá, por por resistencia 4. resistencia 4. La intensidad 4 dijimos aquí es igual a la 2, es igual a 2,4 y es también de 4.22 amperes. Entonces el voltaje 4 va a ser esos 4.22 amperes, pero multiplicado por el valor de la resistencia 4. ¿Cuánto es el valor de la resistencia 4? De 4 ohms. 4 ohms. Entonces, sustituyendo ese valor aquí, nos da que el voltaje 4 va a ser exactamente igual a 16.88 volts. Ajá, muy bien, gracias, Lola. 16.88 volts. Y ya tenemos el último voltaje. 16.88 volts. Y ahí tenemos prácticamente todos nuestros voltajes, todas nuestras corrientes, la corriente total, la resistencia total del circuito. Perdón. Prácticamente, pues habremos calculado todo lo que se nos pedía. Bueno, todavía puede ser que se nos pida calcular potencias y energías, pero bueno, eso ya son prácticamente ¿cómo se llama? Ya son mecánicos, porque si queremos calcular potencias, pues entonces tenemos que empezar a calcular la potencia 1. Aquí sería igual, por ejemplo, muchachos. Potencia 1, ¿cómo la calculamos? Voltaje 1 por intensidad 1. Voltaje 1 por intensidad 1. Y como ya tenemos todos nuestros valores ahí arriba, pues simplemente es sustituir. El voltaje 1 que encontramos fue de 12.43 volts. Y la intensidad 1 que encontramos para este caso fue de igual 12.43 amperes. Y si hacemos el producto de estas dos cosas, entonces tenemos la potencia en watts de este resistor 1. ¿Cuánto es? 150.
154.5049. 154 punto, vamos a darle dos decimales nada más. ¿Punto qué? 50. Punto 50, ok, punto 5, ¿no? Sí, un 0, no hay problema. Entonces, pues así, todo lo demás es prácticamente mecánico porque calcular la potencia 2 resulta que multiplicar el voltaje 2 por la corriente 2 y ya todas las tenemos explícitas arriba. El voltaje 2 que encontramos fue de 8.44 volts. La corriente 2 que determinamos fue de 4.22 amperes. Y si hacemos este producto, pues podemos encontrar la potencia en el resistor 2, que es 8 por 4, 32, 35, 36, ¿cuánto da? Me dio 35.61. 35.61, ok. Esa es la potencia 2. Y así sucesivamente vamos a calcular la potencia 3. Sería el voltaje 3, en este caso, por la corriente 3. El voltaje 3 quedó en 25.347. 347, no es cierto, 357, aquí es dislexia, es 357. Ahorita no me sonó. 25.357 volts. Por la corriente 3 que calculamos al final, no, calculamos antes, ¿dónde está? La corriente 3 la calculamos en 8.45 amperes. 8.45 amperes. El producto de esas dos cosas me da la potencia en el resistor 3. ¿Cuánto es? ¿Cuánto, perdón? 214.16. 214.16 watts. En este caso, en todos los casos, perdón, en el puesto, son watts, es potencia. Y bueno, vamos a calcular la potencia 4 con el voltaje 4 por la corriente 4. Y eso va a ser igual a la voltaje 4, 16.88 volts. La corriente 4, aquí está, son 4.22 amperes. Y el producto de eso me da 71.23. 71.23, ok. 0.23 watts. Y finalmente podemos calcular una potencia 5, que sería el producto del voltaje 5 por la corriente 5. Y eso sería tanto como el voltaje, el voltaje 5 dijimos 62.15 volts. 62.15 volts. Y la corriente 5, 12.43 amperes, que es la corriente total del circuito, por ahí pasa toda también. 12.43 amperes. Y si hacemos este producto nos da... ¿cuántos? Me dio 791.16. Ajá. 791.16, ok. Watts. Y entonces esta es la potencia individual en cada uno de los resistores. Y independientemente cuál sea la conexión, paralelo, serie o mixto, la potencia total siempre va a ser la suma de las potencias individuales. Entonces, en este caso, si queremos calcular la potencia total, tendremos que sumar las 5 potencias, desde la potencia 1 hasta la potencia 5, para encontrar la potencia total. Si me ayudan con esa suma, muchachos, ¿cuánto nos da? La potencia 5 son 700, 900, 1000, 1100, 1200, ¿cuánto? .
Me dio 1266.86. Ok, 1266. 66.86 watts. Y ese es sumando las potencias individuales. Vamos a corroborarlo haciendo un cálculo de la potencia total. Si quisiéramos calcular la potencia total, muchachos, ¿a qué sería igual? Voltaje total por intensidad total. Así es, voltaje total por intensidad total. Entonces simplemente sustituimos el voltaje total que suministramos aquí fue de 100 volts. La corriente total que calculamos para este circuito, una vez que calculamos la resistencia total, fue de 12.43. 12.43, ¿verdad? 12.43. Y si multiplicamos 100 por 12.43 amperes, nos debe de dar 1243, ¿no? Sí. 1243 watts. Aquí tenemos una variación al parecer importante porque aquí tenemos 20 y tantos watts, pero bueno, se parece esto más o menos. Habría que revisar si no alguno puse mal o algún cálculo está mal, pero están parecidos, pues deberían de estar más cercanos, aunque perdimos algunos decimales en el cálculo, deberían de acercarse un poquito más. Alguno estará mal. A ver, vamos a corroborar solamente el último, el de 62.15 por 12.43. ¿Sí da eso? Esa es 772.52. Entonces a lo mejor ahí es donde está el error. ¿Otra vez me repites cuánto da? 772. 772 punto Punto 52. 772.72. A ver, vamos a realizar este cálculo. 52.52. 52, ok. Punto 52. Si me ayudan a realizar este cálculo, vamos a ver cómo nos queda finalmente. 52. Siete, 9.200 y algo. Me dio 1248.22. 48.22. Ok, esa me parece ya más cercana. Si se dan cuenta, solamente hay 5 watts de diferencia. Aquí son 43, aquí son 48. Bueno, es 1 watt por cada cálculo, digamos, la diferencia. Eso sí ya es explicable con respecto a los decimales que perdimos. Prácticamente podemos considerar que estos dos valores son iguales. Pero bueno, pues ahí esa es la forma en que eventualmente podemos corroborar si está bien nuestro resultado o tenemos por ahí algún pequeño error, como en este caso. Nos sirve calcular también nuestra potencia total con valores totales y compararla para saber si puede ser el caso que cometimos un error en la operación. Muchachos, hasta ahí terminamos ahora sí de resolver este circuito mixto de resistores. Nos queda un ejercicio similar por delante, pero antes de pasar ese ejercicio, muchachos, quiero preguntar si hay dudas, preguntas, comentarios con respecto a este. Muchachos. No, profe. ¿No? Entonces vamos a recapitular un poquito nada más aquí. Vamos a recordar que lo primero que tenemos que hacer para resolver esto es determinar una corriente total. Ese es el primer paso. Todo lo que hicimos antes fue para determinar primero una resistencia total. Y después, a partir de eso, nuestro siguiente paso es determinar una resistencia total. Pero una corriente total. Primero una resistencia total y a partir de eso una corriente total. Ya que calculamos una corriente total, entonces empezamos a regresar en el circuito hacia arriba pues a ver
a ver ya cómo se conforma ese circuito para empezar a calcular nuestros voltajes individuales, porque eso es lo que nos va a servir para regresar más arriba y empezar a resolver ahí donde fuimos integrando resistores. Entonces, bueno, los principales pasos es encontrar una resistencia total, una corriente total, y entonces empezar a regresar en el circuito hasta que terminemos todos los componentes individuales del circuito. Otra vez pregunto, muchachos, ¿dudas, preguntas, comentarios? No, profe, ninguno. ¿No? Ok, gracias. Entonces, si no disponen otra cosa, vamos a avanzar con el otro ejercicio, a ver si nos da tiempo a terminarlo. Nuevamente tenemos un circuito similar, pero con una conexión un tanto diferente. Finalmente también es un circuito mixto, porque es una combinación de un serie y un paralelo. Y vamos a suponer que nuevamente tenemos una alimentación de 100 volts, un resistor 1 con un valor igual a su subíndice, un resistor 2 de la misma manera, 2 ohms, un resistor 3 con un valor de 3 ohms, un resistor 4 con un valor de 4 ohms, y un resistor 5 con un valor de 5 ohms. Y entonces, recapitulando, decíamos que lo primero que tenemos que hacer es encontrar una resistencia total. Para eso vamos a ir encontrando elementos que se encuentren en serie o en paralelo. Vamos a reducirlos a un equivalente y a redibujar nuestro circuito. La pregunta es, ¿cuáles podemos identificar en primera instancia que están en serie o en paralelo? El resistor 3 y el 4 están en paralelo. El 3 y el 4 están en paralelo, muy bien. Podemos identificar 3 y 4 en paralelo, así efectivamente no hay nada que se interponga entre ellos, están en paralelo. ¿Algún otro más? El 1 y el 2 también están en paralelo. El 1 y el 2 también están en paralelo, entonces aquí podemos prácticamente identificar dos paralelos, este paralelo entre 1 y 2, y este paralelo entre 3 y 4. Entonces, por partes o al mismo tiempo podemos hacer equivalentes de estos dos resistores. Por ejemplo, el equivalente del resistor 1 y 2 para empezar. ¿A qué sería igual? Si están en paralelo, ¿a qué sería igual? ¿Cómo lo calculamos este equivalente? El inverso de la suma de las inversas. El inverso de la suma de las inversas es el inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2. Y eso va a ser igual a 1 entre 1 entre 1 ohm más 1 entre 2 ohms. Cada uno vale su subíndice, entonces 1 entre 1 pues va a ser 1 a la menos 1, y 1 entre 2 va a ser 0.5, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Un medio es 0.5 ohms a la menos 1. Y si sumamos estas dos cantidades es 1.5 al inverso de 1.5 ohms a la menos 1. ¿Cuánto es el inverso de 1.5, muchachos? 0.66. 0.66, ¿ok? Ohms. Este es el equivalente de estas dos resistencias 1 y 2 que están en paralelo. Si vemos es un valor menor que el menor, porque el menor es de 1 ohm. Este efectivamente es menor que 1 ohm, entonces podemos considerar que está correcto. Si nos diera un valor diferente, mayor que 1 ohm, habría que revisar nuestro cálculo, hay que tener cuidado con eso. De igual manera vamos a calcular, por ejemplo, el equivalente de las resistencias 3 y 4, porque como están en paralelo también, de una vez podemos decir que tenemos de la misma manera que calcular las inversas de la resistencia 3 más la inversa de la resistencia 4, y con eso determinar el equivalente de 3, 4, y eso va a ser igual nuevamente a 1 entre 3 ohms, que es la resistencia 3, más 1
entre 4 ohms, que es la resistencia 4. Muchachos, la inversa de 3, ¿cuánto es? 0.33. 0.33, vamos a la menos 1. Y la inversa de 4 es 0.25. 25. Vamos a la menos 1. Y sumados nos dan 25 y 33, son 58, ¿no? 0.58. 33, 53, 58, sí. Vamos a la menos 1. ¿Y cuánto es el inverso de 0.58? 1.71. 1.71, muy bien. Ok, 1.71 ohms. Nuevamente observamos este valor, 1.71 ohms. Es menor que este, que es el menor, que este 3 ohms. Entonces podemos considerar que eso está correcto. Lo que sigue es que vamos a redibujar nuestro circuito, porque ahora ya no tenemos 5 resistores, sino tenemos solamente pues 3, porque aquí en primera instancia reducimos el 1 y el 2 a 1, y luego reducimos el 3 y el 4 a otro, y luego tenemos el resistor 5 que no hemos tocado, y ya está aquí. Y ya prácticamente redujimos todo nuestro circuito. Voy a ponerle el nombre. Este es el resistor 1, 2. Este sería el resistor 3, 4. Este sería el resistor 5. Muy bien, muchachos. ¿Qué hacemos ahora entonces si ya tenemos eso? ¿Con qué seguimos? ¿Podemos sacar la resistencia total? Ajá. Vamos a sacar la resistencia total. Y en este caso la resistencia total, ¿a qué va a ser igual? A la resistencia 1, 2 más la 3, 4 más la 5. Muy bien, sí. A la R1, 2 más la 3, 4 más la 5, como están en serie. Simplemente hay que sumarlas. Más la resistencia 5. Los valores de estas resistencias fueron, la 1, 2 es de 0.66 ohms. 0.66 ohms. La resistencia 2 de 1.71 ohms. Y la resistencia 5 pues de 5 ohms. Y sumadas en total nos dan una resistencia total de, ¿cuánto? 7.37. 7.37 ohms. Y esa es la resistencia total del circuito. Y finalmente, para que quede, pues ahora sí vamos a dibujar, redibujar nuevamente nuestro circuito con una sola resistencia, pues que es la equivalente a todas las demás. Y sería esta, con una resistencia de, una sola resistencia de 7.37 ohms, que sería la resistencia total. Tenemos el voltaje total y aquí tenemos una resistencia total de 7.37 ohms. ¿Qué hacemos en este punto, muchachos? ¿Con qué seguimos? ¿Podemos sacar la intensidad total? Intensidad total, muy bien. Muchachos, nos queda menos de un minuto en el reloj. Les voy a pedir que nos reconectemos unos minutitos para avanzar un poquito más con este problema. Tenemos tiempo en el reloj todavía de la sesión. Les pido que nos conectemos rápido de inmediato para continuar. Y entonces vamos a calcular efectivamente la corriente total del circuito. Y eso va a ser, por definición, igual a ¿qué? ¿Cómo lo calculamos? ¿Voltaje Es entre igual a- resistencia? Ajá, el voltaje total entre la resistencia total. Vamos a la pausa con eso, muchachos. Nos reconectamos y continuamos. 100 volts el voltaje total. 7.37 la resistencia total.